Sean todos bienvenidos. De favor, me acompañan con una oración. Padre, en esta mañana queremos ponernos en tus manos. Sabemos que tú eres un Dios de amor, un Dios bueno, misericordioso, un Dios que trae salvación y vida eterna para todo aquel que cree. A ti, Señor, te pedimos tu gracia, tu favor, que dispongas los corazones de todos los que trajiste esta mañana a escuchar tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, toque, que tu palabra sane, que tu palabra redarguya, Señor, que tu palabra lleve al arrepentimiento, Señor. En esta mañana te damos gloria y honra a ti, Señor. Exáltate tú y que tu palabra obre en cada corazón dispuesto. En Cristo Jesús, amén. En esta mañana seguimos con nuestra serie Buenas Nuevas y el tema de hoy se titula Dios te ama como nadie. Dios te ama como nadie. Por favor, acompáñenme en su Biblia al Evangelio de San Juan. Vamos a ver un versículo que si no todos, la gran mayoría de los que estamos aquí lo conocemos, incluso lo recitamos con mucha facilidad. Si usted le pregunta a los niños de la escuelita infantil, se lo saben, pero lo vamos a estudiar porque Dios nos va a hablar a través de este versículo. Vamos a San Juan, capítulo 3, versículo 16, por favor. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este tema del día de hoy es un tema de vida o muerte. ¿Cuántos están aquí respirando? Todos tenemos vida el día de hoy, por lo tanto, tenemos la oportunidad de tomar la decisión más importante. Y la decisión más importante que usted y yo podemos tomar es creer en Cristo Jesús para ser salvos. Escuche de favor con atención. El gran amor de Dios es permanente, no es estático. El amor de Dios no es egoísta, sino que se extiende y atrae a Él a todo aquel que disponga su voluntad. Dios demostró su amor que nos dio a su Hijo Jesucristo, y este fue el acto de amor más alto, perfecto, siendo Cristo quien pagó un precio que ningún ser humano pudiese pagar. Jesús aceptó nuestro castigo y murió por nuestros pecados para darnos salvación. ¿No se goza? Amén. En el corazón de Dios no está que ningún ser humano se pierda. En el corazón de Dios está que todos vengan al arrepentimiento. Este Dios del que le hablo, el Dios de la Biblia, se caracteriza por ser un Padre amoroso, compasivo, misericordioso. Y prueba de ello es que nos dio a su Hijo, y ese dar fue su vida. Le pido de favor que abra su corazón, que se disponga, porque el gran amor de Dios hoy quiere abrazarle, quiere perdonarle, confortarle y quiere bendecir su vida. Amén. Vamos a empezar a estudiar este versículo. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera. ¿Quiere que le diga algo? Yo me fundí estudiando esa palabra, porque de tal manera. Esa manera de Dios expresa la grandeza de Él, el amor sin medida, una forma que no hay comparación. Y buscaba yo textos que hablaran de esa gran manera. Le decía: Señor, dame, porque no puedo describir con mis palabras esa manera tuya.
Y este texto, ponga ahí una señal porque vamos a estar regresando al texto de San Juan 3:16. Este texto yo lo encontré, esta gran manera, lo encontré en el texto de Primera de Crónicas 29:11. Búsquelo de favor. Primera de Crónicas 29:11. Cuando lo tenga, por favor, me dice. Yo se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Y dice este versículo: Señor, solo a ti te corresponden la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor y el honor, porque a ti te pertenece todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Tú, Señor, eres el único soberano y tuyo es el reino. La manera de Dios es así, grande, poderosa, gloriosa y verdadera. Amén. Sigamos estudiando el versículo. Dice: amó Dios. De tal manera amó Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Escúcheme con atención. El amor de Dios es un amor redentor, es decir, que liberta, que salva. El amor de Dios es voluntario, nadie lo obligó a amarnos. El amor de Dios es por elección, es un amor benevolente, un amor que busca el más elevado bien, un amor lleno de generosidad, un amor entregado, un amor dispuesto, decidido, sin vacilar, un amor permanente, firme, constante, un amor que se mostró y se demostró. Acompáñeme de favor en su Biblia a la primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 5. Le vuelvo a repetir la cita. Primera de Corintios 13, capítulo 4 y 5. ¿Ya lo tiene? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. En el versículo 5 dice: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ahí mismo en el capítulo 13, pero en el versículo 7 dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y en el versículo 8, solo la parte A dice: el amor nunca deja de ser. Esta clase de amor que nos hablan estos textos que acabamos de leer fue el perfecto amor del Padre hacia todo ser humano. Le pregunto, ¿Cristo sufrió? ¿Cristo soportó? Ponga mucha atención. ¿Cristo le ha dejado de amar? Jamás, jamás nos dejará de amar, porque su amor no cambia. Esta palabra amor es la palabra griega agape, que significa benevolencia, compasión, benignidad, afecto, dispuesto a ayudar, dadivoso o generoso. Esta palabra describe la naturaleza amorosa de Dios y la forma en que se extiende a todo ser humano. Se extiende a ti y a mí, que no merecemos ese amor, y se manifestó en la obra salvadora de Cristo por su Espíritu Santo en cada ser humano. Este agape es la facultad de amar lo que no es amable. Usted y yo, los que somos cristianos por gracia de Dios, antes de conocer al Señor, ¿cómo éramos? Y el Señor nos amó. De amar a la gente
que no es digna de ser amada. ¿Tú y yo éramos dignos de ser amados por el Señor? No éramos, pero esta es la esencia del Padre, el amor. Acompáñenme de favor ahí en su Biblia, a la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, por favor. Romanos 5, versículo 8. Yo le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Él nos ama incondicionalmente. Sigamos estudiando nuestro versículo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuál mundo? Aquí mundo significa gente, personas que necesitan un Salvador. Este mundo que habla San Juan 3:16 habla de la humanidad, de esta humanidad que no merece este amor, pero que con urgencia lo necesita. Este amor salvador, redentor e incondicional. Al derramar Dios este amor, estaba proveyéndonos a ti y a mí nuestra mayor y principal necesidad. ¿Sabe cuál es? Salvación. Salvación. Acompáñeme de favor en su Biblia a Isaías, por favor. Isaías 45, versículo 22. Cuando lo tenga, por favor, me dice. Isaías 45, 22 dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Escuche por favor esta verdad. Fuera de Dios, nadie, diga conmigo, nadie puede ayudarme. Cristo Jesús es el Salvador, que puede salvar sin la ayuda de nadie, pero sin el cual nadie se puede salvar. Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero así es. Sin Él nadie puede ser salvo. Sigamos escudriñando. De tal manera amó Dios al mundo. Nos amó tanto que nos dio a su amado Hijo, a su único Hijo. Dios no dio lo que le sobraba. Dios dio lo perfecto. Dios dio lo que tú y yo necesitamos. Más bien dicho, lo que toda la humanidad necesita y lo que Dios mismo requería. El amor por la humanidad fue lo que movió a Dios a dar a su único Hijo. Dios dio lo mejor que podía dar. Esto procede de un corazón lleno de amor. No fue un acto forzado. Él no obligó a Jesús. Le invito a escuchar con atención. Dios nos dio a Jesús por una razón específica, para recuperar al ser humano del poder del pecado. ¿Cuántos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Sin Cristo Jesús estábamos perdidos. ¿Pero qué Él hizo? El deseo más profundo de Dios es restaurar el ser humano para sí. Es atraerlo a Él con cuerdas de amor, es transformar su vida, es perdonarle, salvarle, cambiarle. Pero a fin de realizar este propósito, nos dio a su Hijo, porque solos tú y yo no podemos. Y es Dios mismo que ha estado dando una y otra vez una oportunidad, otra oportunidad. Cada que tú te levantas, cada día que tienes aliento de vida, Dios te está dando la oportunidad de volverte a Él,
de venir verdaderamente arrepentido. Yo sé que hoy está tocando la puerta de tu corazón porque Dios quiere salvarte. No veniste aquí por casualidad. Dios te trajo con un propósito. Él quiere perdonarte, quiere transformar tu vida, quiere cambiar tu corazón. Dios sacrificialmente, nuestra salvación le costó a Jesús la vida. Por favor, acompáñeme a la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 10. ¿Ya lo tiene? Yo le voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Y dice así: eso sí es amor verdadero. No se trata de que nosotros hayamos amado a Dios, sino de que Él nos amó tanto que estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Ese es el amor del Padre hacia nosotros. Y vamos a ver todo lo que sufrió Jesús para darnos esa libertad, esa vida eterna. Acompáñeme de favor al libro de Isaías. Capítulo 53, versículos del 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En el versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Le parece poco lo que Jesús ya hizo? Porque a veces no valoramos tan grande salvación. El castigo de nuestra paz. Ahora, ¿cuántos tenemos paz? Fue sobre él. Cristo cargó algo más que nuestros pecados en su sufrimiento y muerte. ¿El porqué de su sufrimiento? Sufrió para llevar nuestros dolores y enfermedades, para ofrecernos paz y sanidad. Ciertamente la expiación de nuestros pecados constituye nuestra mayor necesidad, porque si Dios no nos perdona a través de Cristo, no podemos vivir una vida cerca del Padre. Estamos destinados al infierno. Pero Dios, al enviar a su Hijo a sufrir y morir, proveyó más que una forma de escapar del infierno. Dispuso el inmediato comienzo de una vida abundante. ¿Cuántos tenemos una vida abundante en el Señor? La vida que Dios te ofrece hoy es una vida llena de paz. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan esa vida? Una vida de paz. El Señor te lo ofrece. Hoy tienes vida, por lo tanto la oportunidad de tomar
una buena decisión, la mejor decisión de tu vida. Sanidad divina. La sanidad de tu cuerpo y de mi cuerpo está incluida en esa obra expiatoria. El sufrimiento de la cruz de Cristo, en las palabras hebreas para dolores y enfermedades, se refiere específicamente a la aflicción física. Claro que las palabras llevó y sufrió se refiere a la obra expiatoria de Jesús, porque son las mismas que se utilizan para describir a Cristo cargando nuestros pecados. Dios en Cristo nos proveyó salvación como sanidad con la obra expiatoria del Calvario. Sin embargo, ninguna de estas cosas se recibe automáticamente, porque ambas deben de ser alcanzadas por la fe. La obra de Cristo en la cruz nos pone a nuestra disposición, la obra de Cristo en la cruz las pone a nuestra disposición y las recibimos según sea nuestra elección. Dios nos hizo seres pensantes, inteligentes, con la capacidad de decidir. Y si tú no decides por Cristo, Él no te puede forzar. Él te está haciendo hoy una invitación a que abras tu corazón, a que le reconozcas como Señor y Salvador, a que le pidas perdón, a que lo dejes entrar a tu vida y que Él transforme tu corazón. Sigamos descubriendo los tesoros preciosos que hay en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, De aquí surge una pregunta: ¿cómo podemos creer en Cristo? Acompáñenme de favor al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, por favor. San Juan 1:12. Cuando ya lo tenga, me dice de favor. Sí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer es más que una reflexión intelectual que Jesús es Dios. Eso no es suficiente. No es suficiente con saberlo. Es necesario depositar nuestra confianza en Él. Él es el único que puede salvar. Es poner a Cristo al frente de nuestros planes presentes y nuestro destino eterno. Creer es confiar en su palabra y depender de Él para cambiar. Creer en Él es pedirle perdón por nuestros pecados. Es creer que Él y solo Él puede hacernos aceptos delante del Padre. Muchas veces la gente trata de salvarse poniendo fe en cosas que tienen, en sus buenas obras, en su capacidad, en su inteligencia, dinero, posesiones. Pero ¿sabe qué? Nada de eso salva. Nada de eso te puede salvar. Hoy te invito a poner tu fe en Cristo Jesús, que es el único que puede dar salvación y vida eterna. De lo que en verdad debemos de temer es de la condenación eterna. Hoy tenemos vida, por lo tanto, la oportunidad de decidir y reconocer que sin Dios ni sabemos ni podemos. Reconocer nuestra insuficiencia de nuestros esfuerzos por querer alcanzar salvación.
Esa es una dádiva de Dios, un don, un regalo que tú y yo, ni nadie, merecemos. Si tú crees en Cristo, no serás condenado por tus pecados, sino que Él mismo te regala la vida eterna. ¿Dónde dice eso? Acompáñeme de favor en su Biblia a San Juan, capítulo 3, versículo 18. San Juan, capítulo 3, versículo 18. Ahí dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Escúcheme por favor con mucha atención. Si hubiese aquí personas que han llevado una vida de pecado, separados de Dios, pero se arrepiente y abandona sus malos caminos y le pide perdón a Dios por sus pecados, dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y te saca de esa condición de tinieblas y te lleva a su luz admirable. Escuche por favor esta verdad. Cuando el ser humano, por gracia de Dios, deja de practicar el pecado, no habrá más separación entre él y Dios. Y Dios mismo nos da a cada persona la oportunidad de volvernos a Él. Dios te ama y te ama como nadie. Hoy te estás exponiendo a su palabra. Puede que sea hoy la primera vez que escuches algún mensaje de salvación. Puede que ya tengas congregándote mucho tiempo e incluso no ser salvo. Y hoy Dios está derramando su gracia para que entregues tu vida a Él y que no salgas hoy de este lugar sin estar totalmente seguro que le has entregado tu vida a Cristo. Sigamos estudiando nuestro versículo, sigamos aprendiendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Esta palabra no se pierda quiere decir destruir completamente, perecer y morir. Esta expresión no se pierda, con todo respeto se lo voy a decir, no es mi intención que ofenderle, pero si usted no es cristiano, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, déjeme decirle que usted está perdido y está muerto espiritualmente. Esta palabra no se pierda habla de la separación del ser humano y Dios por la eternidad. El ser salvo no es algo que te ganes por méritos. La salvación es obra de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Su precioso Espíritu Santo en este momento yo sé que está redarguyendo y está poniendo en ti la disposición de rendirle tu vida, la disposición de reconocer que necesitamos salvación, los que no sean salvos en esta mañana. Acompáñeme por favor en su Biblia a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 30, en el versículo 19.
¿Ya lo tiene? Deuteronomio 30:19 dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué claro está este versículo, ¿verdad? Somos seres pensantes, inteligentes. Dios nos muestra que con Él tenemos vida eterna, que sin Él estamos destinados al infierno. Dios no fuerza su voluntad sobre nadie. Él nos deja decidir por nosotros mismos si lo seguimos o lo rechazamos. Sin embargo, como lo dije en un principio, esta decisión es una cuestión de vida o muerte. Dios quiere que nos demos cuenta de esto, ya que Él quiere que todos nosotros escojamos la vida. Sigamos aprendiendo de San Juan 3:16, ya casi concluyendo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Muchas personas han rechazado, siguen rechazando el amor de Dios. Por lo tanto, rechazan la dádiva de vida eterna, ese regalo inmerecido, teniendo la idea de que solo vivirán en esta tierra y que cuando mueran se acabará todo. Pero su palabra nos enseña que la vida eterna no es la extensión de esta vida que llevamos aquí. La vida eterna es la vida que Dios ya nos proveyó en Cristo, su perfecto amor, esa vida eterna que da a todo aquel que cree en su muerte y resurrección, a todo aquel que se arrepiente de verdad. En la vida que Dios nos ofrece ya no hay muerte, dolor, enfermedad ni pecado. Esta vida es solo el comienzo de la eternidad. Escúcheme por favor, en San Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esas son palabras que habló Jesús. La vida eterna se recibe cuando uno se une a la vida de Dios, la cual por naturaleza es eterna. De favor, acompáñeme en su Biblia al libro de Romanos. Capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Cuando lo tenga, de favor me dice amén. ¿Sí? Muy bien. Porque la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ya para concluir, quiero que de favor escuche muy atento. Le voy a contar un hecho real que sucedió aquí en Ocotlán, ya hace algún tiempo. Fue un accidente fatal, un accidente donde iban 3 jóvenes en motocicleta, sin casco, exceso de velocidad. Uno de esos jovencitos falleció inmediatamente en el lugar. Otro llegó a urgencias con una herida enorme en la cabeza, consciente, gritando. Un tercero, inconsciente. De estos 3 jovencitos de entre 16 y 17 años,
Solo sobrevivió uno a ese fatal accidente. El punto de esta terrible tragedia que les estoy comentando es solo para que te des cuenta lo frágil que es nuestra vida. Cómo en un segundo podemos estar delante de Dios entregando cuentas. Mucha gente tiene el privilegio de tener un lecho de muerte, donde se le lleven las buenas nuevas de salvación, donde tenga un tiempo para arrepentirse. Pero hay otros que no. Y hoy tienes vida. Hoy estás respirando. Hoy te da Dios la oportunidad de arrepentirte. Estos jóvenes se levantaron ese día en la mañana y ellos no sabían qué les deparaba lo que aconteció más tarde. ¿Tú sabes qué día vas a ir a entregarle cuentas al Señor? Nadie sabemos. La pregunta: ¿estás preparado? De favor, le invito a ponerse de pie. Recuerda que al empezar la predicación le dije que era un asunto de vida o muerte. Esta vida que hoy Dios te ofrece, hoy comienza con una decisión. Hoy tú puedes decidir por la vida eterna. Pero quiero decirte que hay requisitos estipulados en su palabra. Y uno de ellos es creer en el sacrificio de Jesús, que se entregó por amor, para darnos salvación. Es arrepentirse, pero verdaderamente, de todos los pecados cometidos y apartarse de ellos. Es tener claro que necesitamos exponernos a su palabra, a la oración. Es despojarnos de todo pecado. Hoy te pregunto, si este fuera tu último día de vida en esta tierra, si viniera el Señor el día de hoy, si sufrieras un infarto, un accidente y tuvieras que llegar a la presencia del Señor a darle cuentas, yo te pregunto, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro que eres salvo? Por favor, cierre sus ojos ahí en su lugar. Cierre sus ojos y si usted es esa persona que no está segura, que no está seguro de ser salvo, si tú dices, si me muero hoy, yo no sé, no estoy seguro a dónde voy. Ahí en tu lugar, dobla tu rodilla. Ahí en tu lugar, pídele perdón a Dios, pero verdaderamente reconócelo como tu Señor y tu Salvador. Reconoce delante de Él todos tus pecados. Reconoce que necesitas con urgencia esa intervención divina, que necesitas esa salvación que Dios ya te proveyó en Cristo Jesús. Señor, dile, ayuda a mi fe, ayuda a creer, ayúdame a creer. Me reconozco delante de ti. Él te conoce. Solamente tú y Él saben los pecados que has cometido, que estás cometiendo. Pero su palabra dice que es fiel y justo para perdonarte. Dice su palabra que Él escucha el corazón que se humilla delante de Él. Pero al corazón, a los ojos altivos, dice, yo los veo de lejos. Pero a todo aquel que se humilla delante de mí,
Si tú te humillas hoy delante del Señor, Él es fiel y justo para perdonarte. Y si tú ya eres cristiano y nunca habías escudriñado este versículo, si tú eres cristiano y habías tenido a veces en poco esta grande salvación, si no has valorado el sacrificio de Cristo Jesús, pídele perdón al Señor ahí en tu lugar donde estás. Dile: Señor, perdóname, perdóname, porque tú ya nos proveyes en Cristo todo lo que necesitamos. En ti estamos completos, seguros. En ti tenemos vida eterna. Sabemos que el día que lleguemos a tu presencia, Señor, estaremos contigo por la eternidad. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra no vuelve vacía. Gracias porque yo sé que estás redarguyendo, tocando, sanando, abrazando con tu perfecto amor. Gracias, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.